Augustina corría. Sus botas chapoteaban en el fango, una mezcla de vertidos industriales y lo que solía ser gente. El respirador jadeaba con cada inhalación. Jadeo inhalar, jadeo exhalar. Un sonido rítmico, mecánico, lo único que mantenía su cordura en un pasillo donde no debería haber nada mecánico, porque detrás de ella estaban ellos. Un zumbido, único, monótono, como una oración pronunciada por 1000 gargantas muertas. Una sola nota vibrando en los huesos, haciendo doler los dientes. Augustina no miró atrás. Sabía lo que vería. A sus vecinos. A Cilindrus con su ojo cibernético. A Mirrina la comerciante. A Quincia la anciana, que siempre escupía a su paso. Todos ellos con los ojos vacíos, brillando con fuego violeta, con los rostros relajados de los que goteaba saliva. Y corrían tras ella, rompiéndose los dedos contra las paredes para correr más rápido. «Te lo siento», susurró Augustina dentro de la máscara, asfixiándose. «Lo siento, Modestus, lo siento». El pasillo se estrechaba. Tuberías oxidadas sobresalían de las paredes como las costillas de una bestia moribunda. Las tiras de lúmenes parpadeaban, bañando todo con una luz amarilla enfermiza que no lograba ahuyentar las sombras violetas. Las sombras se movían mal, contra la fuente de luz, arrastrándose por el techo como si estuvieran vivas. El olor golpeó sus fosas nasales, incluso a través de los filtros. Ozono, cableado quemado. Y debajo de eso, la dulzura empalagosa de los lirios pudriéndose. Disformidad, magia, pecado. Augustina tropezó. Su pie resbaló en el metal viscoso, su rodilla crujió contra la rejilla. El dolor estalló en un destello blanco tras sus ojos. Cayó hacia adelante, sus manos hundiéndose en el fango hasta los codos, grasiento, cálido, apestando a químicos tanto que la piel burbujeó instantáneamente bajo sus guantes. El zumbido se hizo más fuerte, más cerca. Intentó levantarse, pero sus piernas resbalaban. El respirador se ahogó. El filtro se había obstruido con agua podrida. Jadeo, jadeo, jadeo. El pánico arañó con sus garras en algún lugar profundo, bajo las costillas. Augustina se arrancó la máscara, limpió la válvula con dedos temblorosos. El aire volvió, denso, asqueroso, pero suficiente. Se giró. La multitud llenaba el pasillo de pared a pared. Cientos de cuerpos se movían sincronizados como servidores ejecutando un mismo programa. A la cabeza, Cilindrus, el capataz que ayer la golpeó con un palo por trabajar lento. Hoy su rostro estaba tranquilo, casi feliz. Solo sus ojos brillaban con esa misma luz violeta muerta. Él extendió una mano. Los nudillos estaban desollados hasta el hueso. Se los había lijado contra las paredes mientras corría. «Lo siento», susurró Augustina de nuevo, arrastrándose hacia atrás. «No quería. Yo solo». Cientos de manos se extendieron hacia ella. El zumbido se convirtió en un rugido. «¡Muere, vacío!». La luz se apagó. 72 horas antes. Augustina se despertó porque el ventilador sobre su cabeza cambió de tono. No se detuvo. Eso habría sido una catástrofe. Simplemente comenzó a aullar un poco más agudo. El chirrido metálico se convirtió en un chillido. Ella yacía en la oscuridad de su cubículo, escuchando ese sonido, tratando de determinar cuánto tiempo quedaba antes de que las aspas se atascaran definitivamente. 3 días, decidió. Quizás 4, si el emperador era misericordioso. Aunque el emperador nunca había sido misericordioso con ella. El cubículo era un pozo técnico, 2 metros de largo, 1 de ancho. Apenas espacio suficiente para acostarse estirando las piernas. Las paredes estaban cubiertas de condensación que goteaba hacia abajo, acumulándose en una ranura oxidada junto a su cabeza. La cama, arpillera aceitosa rellena de guata sintética.
Olía a aceite de máquina, a moho y a algo más, algo ácido que se había incrustado en el propio metal durante décadas. Se sentó, golpeándose la cabeza contra el techo bajo. Habitual. Ni siquiera hizo una mueca. Sus manos buscaron el respirador a tientas. Colgaba de un clavo clavado en la pared. Pesado, de un viejo modelo imperial, con el cristal del visor agrietado y filtros que ella cambiaba cada 2 semanas, intercambiándolos por su ración de comida. Augustina se lo puso sobre la cara, apretó las correas en la nuca. Jadeó inhalar. El aire fluyó más fácil, los filtros funcionaban. Por ahora. Comenzó a vestirse en la oscuridad absoluta. Sus dedos encontraban habitualmente cada detalle. El mono protector de tela engomada, remendado en una docena de lugares con alambre. Guantes toscos a los que les faltaban 2 dedos en la mano izquierda. Botas de goma, hasta la rodilla, forradas por dentro con cartón corrugado en lugar de plantillas. Por último, tomó el limpiador, un largo gancho de acero, su única herramienta. Pesado, oxidado en la base, pero mantenía la punta afilada, amolándola contra las paredes de hormigón cada noche. Eso era importante. La basura varía, a veces está viva. Augustina salió a rastras del cubículo, empujando la puerta de rejilla. El pasillo la recibió con un estruendo. La subcolmena nunca dormía. El ruido industrial era un fondo constante. El estruendo de las prensas de reciclaje, el siseo de las tuberías de vapor, el rugido lejano del Manufactorum, donde estampaban munición para las fuerzas de defensa planetaria. En algún lugar arriba, en los conductos de ventilación, zumbaba el himno imperial, distorsionado hasta quedar irreconocible por los altavoces. Él en el trono dorado se sienta, él a sus enemigos castiga. Una oración monótona que ya nadie escuchaba. La gente se movía a lo largo de los pasillos como hormigas en una colmena. Trabajadores, comerciantes, basureros, ladrones. Todos intentaban no mirar a Augustina. Ella caminaba pegada a la pared, cabeza gacha, hombros encorvados, haciéndose más pequeña, más imperceptible. Pero eso no ayudaba. Un hombre con un mono grasiento venía de frente. La vio, y su rostro se contorsionó como si sintiera una náusea repentina. Retrocedió hacia la pared opuesta, tapándose la boca con la palma de la mano, con los ojos desorbitados. Pasó volando a su lado, sin mirar. Augustina oyó cómo escupía a sus espaldas. 3 veces. «Perdone», se disculpó ella mentalmente. «Perdone que le haya arruinado la mañana». En la curva había un grupo de mujeres, comerciantes del mercado negro, desplegando mercancía sobre láminas oxidadas, barras de almidón de cadáver, filtros de agua, cigarrillos de tabaco reciclado. Una de ellas, Myrrhina Fronius, con el rostro marcado por cicatrices de ácido, levantó la vista. Cruzó su mirada con la de Augustina. Myrrhina palideció. Sus dedos se dirigieron a su garganta, formando el signo del águila, el águila bicéfala del imperio, un gesto de protección. Luego se inclinó bruscamente y escupió. La saliva espesa cayó justo a los pies de Augustina. «Pasa de largo, muerta», siseó Myrrhina dándose la vuelta. «No estropees la mercancía». Las otras mujeres miraban hacia otro lado, con los labios apretados. Augustina asintió, aunque nadie vio el gesto bajo la capucha, y se apresuró a seguir. Algo dolía por dentro, muy profundo, bajo las costillas, pero hacía tiempo que había aprendido a no prestarle atención. «Tienen razón», pensaba. «Estropeo el aire. Estoy sucia». El punto de reunión del turno estaba en la entrada de la estación de reciclaje, una enorme sala con techos abovedados bajos, donde el olor era tal que ni el respirador salvaba. Podredumbre, química, excrementos de millones de personas fluyendo desde los niveles superiores de la colmena. Cylindrus Seuso estaba junto a las puertas oxidadas, apoyado en un pesado palo, un trozo de varilla de acero de 1 metro.
Un hombre corpulento con un ojo cibernético comprado en el mercado negro, un modelo barato que se contraía constantemente, enfocando donde no debía. Barba de varios días, manos con quemaduras químicas. Vio a Augustina y su rostro se torció. «Otra vez tú», masculló, escupiendo a sus propios pies. «Pensé que tal vez ya habrían comido las ratas». Augustina se detuvo a 3 metros de él. Distancia. Siempre mantener la distancia. Bajó la mirada. «El turno ha comenzado, capataz Seuso». Su voz era baja, monótona, carente de entonación. «Estoy lista para el trabajo». «Lista», la remedó Cilindrus, rascándose la barriga. «Sector Y, colector 8 Delta. Hay un atasco. Límpialo. Y que sea antes de la noche, ¿oyes? O volverás a lloriquear que no te dio tiempo». «No lloriqueé, capataz Seuso». «Cállate». Él dio un paso más cerca. Augustina retrocedió instintivamente, pero su espalda chocó contra la pared. Cilindrus levantó el palo y este golpeó su hombro, resbalando sobre el impermeable. No fue fuerte, solo un recordatorio. «Conoce tu lugar. Lárgate a trabajar, muerta. Y no te acerques a la gente, ¿entendido? O volverán a quejarse de que se mueren por tu culpa». Augustina asintió, apretando el gancho contra su pecho. «Entendido, capataz Seuso. Lo siento». Se dio la vuelta y se adentró en las profundidades de la estación, allí donde las tiras de lúmenes parpadeaban con menos frecuencia, donde el aire era más denso, donde nadie excepto ella aceptaba trabajar. A sus espaldas, Cilindrus escupió una vez más. «Emperador, ¿por qué toleras a semejantes monstruos?», murmuró, haciendo el signo del áquila. Augustina lo oyó, pero no se giró. Simplemente siguió caminando, contando los pasos, escuchando el rasguido de su respiración. Jadeo inhalar, jadeo exhalar. Un turno más, un día más. Quizás el emperador sea misericordioso. Quizás. El colector 8 Delta era una tumba, un túnel estrecho donde Augustina solo podía estar encorvada, las paredes cubiertas de excrescencias, años de capas de productos químicos, materia orgánica y lo que alguna vez fue metal. El agua fluía por el fondo como un río marrón viscoso, burbujeando, siseando al contacto con el aire. El olor penetraba incluso los filtros del respirador. Podredumbre, carne procesada, amoníaco tan fuerte que le lloraban los ojos. Augustina trabajaba metódicamente. Hundía el limpiador en el fango, palpaba algo sólido, lo enganchaba. Sacaba un trozo de tubería cubierto de algo fibroso, parecido a pelo. Lo arrojaba a un lado. Volvía a bajar el gancho. Engancha, tira, comprueba, desecha. Ritmo. Lo único que mantenía la mente en esta oscuridad. La tira de lúmenes sobre su cabeza parpadeaba cada 5 segundos, sumiendo todo en una tiniebla absoluta. En esos instantes, Augustina se quedaba inmóvil, escuchando. Ratas. Aquí siempre había ratas, del tamaño de un gato, con colas peladas y ojos demasiado inteligentes. A veces se reunían en manadas, a veces atacaban. Pero las ratas le tenían miedo. Ella lo notaba desde la infancia. Los animales sentían algo incorrecto. Los perros gemían y metían el rabo entre las piernas. Los gatos siseaban, aplanando las orejas. Incluso los insectos se desviaban, como si chocaran contra una pared invisible. «Porque estoy muerta», pensaba Augustina, pescando del agua un bulto de tela aceitosa. «Hasta las bestias lo ven». El gancho se enganchó en algo suave. Tiró con más cuidado. Tela. Augustina acercó el hallazgo a la luz, esperando ver más harapos. Pero era una muñeca. Pequeña, de trapo, con una cara bordada. Un ojo de botón se había arrancado. De agujero colgaban hilos. El vestidito alguna vez fue amarillo. Ahora estaba empapado de suciedad hasta volverse gris. Pero la forma era reconocible.
Un juguete infantil, la única alegría en la vida de algún niño, probablemente perdida cuando sus padres lo arrastraban a través del colector, huyendo de una banda o de un pozo de deudas. Agustina apretó la muñeca en su mano, y por un instante, solo un instante, el recuerdo cortó con dolor. El orfanato. Tiene 6 años. Su único juguete. Una figura de madera que encontró en la basura, lavó y llevaba consigo a todas partes. Se despertó por la mañana. La figura no estaba. Otros niños se agolpaban en un rincón, riéndose. El mayor, Calvin, tenía su tesoro. Rompió la figura por la mitad ante sus ojos. «Ojalá te mueras, muerta, y tu juguete también». Agustina parpadeó, volviendo al presente. La muñeca estaba más caliente que el agua alrededor. Significaba que se había perdido recientemente, tal vez esta mañana. Tal vez el niño todavía estaba llorando en algún lugar arriba. «Puedo devolverla», pensó. El pensamiento era estúpido, peligroso, pero se enganchaba como un anzuelo en la tela. «Puedo hacer algo bueno». La sala de descanso estaba a 20 metros de la entrada del colector. Una caja de hormigón con el techo goteando, donde los trabajadores se calentaban junto a un barril en llamas entre turnos. Agustina los vio desde lejos, 5 hombres, agrupados alrededor del fuego, pasándose un cigarrillo. Modestus, joven, de unos 20 años, con la mano quemada envuelta en vendas sucias. Quincia, la anciana que siempre escupía. Otros 3, rostros sin nombre que ella veía en las reuniones. Agustina se detuvo en el umbral. Apretó la muñeca en su mano. El corazón latía más rápido de lo necesario. «No te acerques. Conoces las reglas. Distancia». «Pero...» «Disculpen». Su voz sonó baja, monótona. Los 5 se giraron, y sus rostros cambiaron al instante. Modestus palideció. Su mano se crispó hacia el estómago, como si de repente le hubieran dado un calambre. Quincia retrocedió, golpeándose la espalda contra la pared. Su boca se entreabrió, los ojos se dilataron, como una persona que ve una viga cayendo un segundo antes del impacto. Uno de los trabajadores sin nombre se dobló por la mitad, jadeando. «¿Qué?» empezó, pero vomitó directamente sobre el hormigón. Bilis, un hilo fino. Agustina se congeló. Demasiado cerca. Me acerqué demasiado. Yo encontré... Extendió la mano con la muñeca. Alguien la perdió. Tal vez el hijo de alguien. Modestus se lanzó hacia adelante. Su rostro se distorsionó. No era ira, no era odio. Era horror. Puro, animal, biológico. Como si viera una araña del tamaño de un perro. El instinto gritaba: «Mátalo antes de que te mate a ti». Agarró un trozo de varilla de la pared y la levantó para golpear. «¡Lárgate!». Su voz se rompió en un chillido. «¡Lárgate, monstruo!». Agustina retrocedió, dejando caer la muñeca. Esta cayó en un charco. El vestido amarillo flotó. «Lo siento», susurró. «Lo siento, Modestus. No quería». «¡Basta!». Filindrus Euso surgió del pasillo lateral. Su palo descendió sobre el hombro de Modestus, desviando el golpe. «Cálmate, chico. Es descerebrada, pero trabaja. Si la matas, tendrás que limpiar el colector tú». Modestus respiraba con dificultad. La varilla temblaba en su mano. El sudor le corría por la cara. Miraba a Agustina, y en sus ojos había un miedo que hacía que ella quisiera que la tierra se la tragara. Filindrus se giró hacia ella. «¿Cuántas veces tengo que decirlo, muerta?». Su voz era tranquila, casi cansada. «No te acerques a la gente. Ya ves lo que les pasa». Dio un paso adelante. Agustina retrocedió, pero su espalda chocó contra el marco de la puerta. El palo voló y golpeó. En la espalda, no en el hombro como por la mañana. Más fuerte. Algo crujió bajo el mono. El dolor rodó en una ola, obligándola a doblarse.
Conoce tu lugar. Cada palabra, un golpe. Hombro, costado, brazo. Agustina no gritó. Cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes, se llevó las manos a la cabeza. Me lo merezco, me lo merezco. Rompí las reglas. Lárgate al colector. Cilindrus bajó el palo. Y que no te vea hasta el final del turno. ¿Entendido? Sí, capataz Zeuso. Su voz era firme, a pesar del dolor. Perdóneme. Se dio la vuelta y se alejó, cojeando. El costado le dolía. Respirar era difícil. Tal vez se había fisurado una costilla. A sus espaldas, Modestus todavía respiraba entrecortadamente. Quinfia escupió 3 veces. «Emperador, ¿por qué toleras a tales?», murmuró alguien. Agustina no se volvió. Llegó a la entrada del colector. Se detuvo, mirando a la oscuridad. Jadeo inhalar. Jadeo exhalar. El respirador la calmaba. Ritmo. Constancia. Abajo, en un charco junto a la puerta, yacía la muñeca. El vestido amarillo se deshacía en el barro. Agustina la miró largamente. Luego se dio la vuelta y regresó al túnel, a la oscuridad, allí donde nadie la viera, donde no causara dolor a nadie. Olvidé mi lugar, pensó, hundiendo el gancho en el agua. Perdónenme, perdónenme. El silencio del colector la engulló, y solo las ratas, sentadas en las esquinas, la seguían con ojos pálidos. El turno terminó cuando las tiras de lúmenes en el pasillo principal pasaron de amarillo a un rojo tenue, la señal del ciclo nocturno. No es que en la subcolmena hubiera diferencia entre el día y la noche, simplemente un acuerdo. El momento en que la mitad de los trabajadores duerme y la otra mitad sale al turno. Agustina regresó a su cubículo cuando los pasillos aún zumbaban con voces. La costilla le dolía. Con cuidado se quitó el mono, palpó el costado a través de la camisa sucia. Hinchazón. El moretón ya se extendía bajo la piel. Lo sentía con los dedos, pero el hueso estaba entero. Bien. Cilindrus sabía cómo golpear. Doloroso, pero sin lisiar. Todavía la necesitaba para trabajar. Se acostó en la arpillera sin desvestirse. Solo se quitó el respirador. Lo colgó en el clavo. Sin la máscara, el aire parecía demasiado denso, demasiado vivo. Olía a moho y metal, pero era su olor, familiar. Sobre su cabeza, el ventilador aullaba, las aspas chirriaban contra la carcasa. 2 días, corrigió su estimación matutina. Máximo 3. Agustina cerró los ojos. Afuera, la colmena zumbaba con su infinita cacofonía. El estruendo de las prensas, el siseo del vapor, gritos, maldiciones, la risa lejana de los borrachos cerca del bar clandestino. En algún lugar arriba, desde los altavoces Vox llegaba la oración vespertina. Y que castigue él a sus enemigos, y que ardan en la llama justa. La voz del predicador se distorsionaba por la estática hasta quedar irreconocible. Aquello la arrullaba. El ruido significaba que la colmena estaba viva, que todo era normal. Agustina cayó en el sueño. Se despertó por el silencio, absoluto, total, tal como no debería ser. El ventilador callaba. Agustina abrió los ojos en la oscuridad total. El instinto la hizo quedarse inmóvil, escuchando. Nada. Ni el chirrido de las aspas, ni el estruendo de las prensas, ni voces. Ni siquiera se oía a las ratas, y siempre rascaban en algún lugar de las paredes. Silencio. El corazón le latió más rápido. Buscó a tientas el respirador, se lo puso en la cara. Jadeo inhalar. El sonido fue ensordecedor en este vacío. Jadeo exhalar. Su propia respiración resonaba en las paredes del cubículo. Agustina salió a rastras. El pasillo estaba sumido en tinieblas. Las tiras de lúmenes no solo se habían atenuado, se habían apagado. Solo en el extremo lejano parpadeaba una débil luz violeta,
pulsando como un corazón enfermo. Y frío. No físico. La temperatura era la misma, pero algo en el aire había cambiado. Se había vuelto muerto, estéril, como si hubieran succionado la vida del mundo y solo quedara un armazón vacío. Dio un paso adelante. Algo crujió bajo su pie. Augustina se detuvo, miró hacia abajo. Escarcha. Un patrón blanco de cristales reptaba por el metal, extendiéndose desde su bota hacia los lados. Hielo. En la subcolmena, donde siempre hace calor por las tuberías. Algo estaba mal. Augustina caminó hacia la fuente de luz, hacia donde el pasillo se ensanchaba en la sala común, donde los trabajadores se reunían por las tardes, jugaban a los dados, bebían alcohol casero de petacas oxidadas. La sala estaba llena de gente. Estaban de pie, congelados en medio de movimientos. Alguien con la mano levantada, alguien a medio paso, alguien de rodillas. Absolutamente inmóviles, como estatuas. Los rostros relajados, las bocas entreabiertas, de las comisuras de los labios goteaba saliva. Y los ojos brillaban. Un débil fuego violeta, como si dentro de los cráneos ardieran velas. Una luz vacía, fría, que no daba calor. Augustina lo reconoció. Myrrhina Fronius estaba junto a la pared, los brazos colgando sin vida a lo largo del cuerpo. Quincia la anciana se había quedado helada con la petaca en los labios. Modestus, de rodillas, con el rostro vuelto hacia el techo. Y Cilindrus. El capataz estaba más cerca, a 3 metros de ella. Su ojo cibernético no giraba. Se había quedado fijo, mirando al vacío. El ojo vivo brillaba con esa misma luz violeta. ¿Capataz se usó? La voz de Augustina sonó amortiguada, como si el silencio se comiera el sonido. Ninguna reacción. Ella dio un paso más cerca, extendió la mano, tocó su hombro. Cilindrus se sacudió. La luz en el ojo se apagó, como una vela soplada. La pupila se enfocó. Hizo una inspiración convulsiva, ronca, burbujeante, como si se hubiera ahogado en agua. ¿Qué? Los labios se movían, pero la voz no obedecía. La voz. Él en la cabeza. Los dedos se aferraron convulsivamente al brazo de Augustina. Apretaron tanto que ella sintió dolor incluso a través del guante. «Corran», logró decir. «Corre, muerta. La estación». Vieja, la voz. Su ojo se dilató, mirándola, y en él había terror. Pero no de ella, de algo más que veía dentro de su propia cabeza. Él ve a todos, excepto... Augustina retiró la mano. La luz violeta estalló en el ojo de Cilindrus instantáneamente. El rostro se relajó. Los dedos se soltaron, colgaron. Volvió a ser una estatua. Augustina retrocedió. El corazón le golpeaba las costillas. Algo los había capturado. Algo en las cabezas. Pero a mí no me ve. Miró alrededor. Decenas de personas, todos congelados en la misma postura que antes de su llegada. No respiraban, o respiraban tan lento que no se notaba. Como servidores, desconectados, esperando una orden. Y entonces lo oyó. No con los oídos, algo diferente. Presión, vibración en los huesos, como si en algún lugar lejano latiera un corazón enorme, y su ritmo atravesara las paredes, atravesara el aire. Boom, boom, boom. La fuente estaba allí, hacia donde miraban todos los rostros congelados, hacia la vieja estación de bombeo de agua, abandonada hace 10 años. Augustina estaba de pie en medio de la sala de muertos vivientes y pensaba. Es un atasco, un problema. Algo se rompió en la colmena y a la gente se le atascó el mecanismo. No tenía palabras para lo que estaba sucediendo. No tenía conocimiento sobre la disformidad, sobre los psíquicos, sobre la magia mental.
Ella era simplemente una trabajadora de reciclaje. Su trabajo era limpiar atascos. Entonces hay que ir allí, a la fuente, y arreglarlo. El pensamiento era absurdo, pero no había otro. Agustina se volvió hacia la salida de la sala. Intentó empujar la puerta. Cerrada. El metal estaba frío, cubierto de escarcha. Tiró más fuerte. No cedía. Todas las salidas bloqueadas. Solo quedaba un camino. Miró el pasillo que conducía a la estación. La luz violeta pulsaba desde allí, débil, como llamando. Agustina agarró su gancho con más fuerza y echó a andar. A sus espaldas, la gente congelada no se movió. Solo la saliva goteaba de sus barbillas al suelo, un sonido acompasado, silencioso en el silencio absoluto. Gota, gota, gota. Y en algún lugar lejos, en las profundidades de la estación, algo se echó a reír. Por primera vez en su vida, era un dios. Perifanés estaba sentado en un trono de basura. Tuberías retorcidas, restos de cogitadores, barriles oxidados, en el centro de la sala de máquinas abandonada de la estación de bombeo. Un lugar donde nadie iba, la guarida perfecta. Cerró los ojos físicos y vio la telaraña, enorme, brillante, extendiéndose en todas direcciones. Miles de hilos, cada uno un vínculo con una mente viva. Las veía todas. Puntos brillantes de almas pulsando en la oscuridad del materium como velas. Tan frágiles, tan obedientes. Perifanés se extendió mentalmente hacia la más cercana. Un trabajador durmiendo en el sector vecino. Tocó su conciencia con un ligero susurro. Levántate. Ve a la pared oeste. Quédate ahí. Y el punto obedeció. Se desplazó. Se congeló. Se rió. El sonido salió ronco, histérico, resonando en las bóvedas de la sala. 28 años. Durante 28 años, Perifanés Laenas no fue nadie. Un escriba del administratum de subnivel Delta 7. Rellenaba formularios de control de almidón de cadáver. Recibía 3 cupones de agua a la semana. Dormía en una celda común con otros 15 escribas que roncaban tanto que daban ganas de estrangularlos. Y luego, el don. Despertó y oyó voces, todas las voces a la vez. Los pensamientos de los vecinos golpeaban su cráneo como martillos. ¿Para qué vivo? Tengo hambre. Cállate, cállate, cállate. Una cacofonía de mentes ajenas. Durante una semana pensó que se estaba volviendo loco. Luego comprendió. Era poder. Podía hacer que el supervisor se olvidara de él. Podía leer los pensamientos de un comerciante y saber dónde escondía los cupones. Podía susurrar en la mente de un bandido. Vete. Y éste se daba la vuelta, murmurando disculpas. Pero la Inquisición, las malditas naves negras, buscaban a gente como él. Se los llevaban. Se los daban de comer al emperador o los convertían en esclavos. Perífanes no pensaba convertirse en combustible para el trono de otro. Huyó a la subcolmena, más profundo, donde no hay cámaras de vigilancia de los árbitres, y comenzó a construir su reino. Primero una manzana, luego 2. Ahora un sector entero, 3000 almas bajo control, discretamente. Unos pensaban que simplemente estaban cansados, otros que habían tomado demasiadas drogas. Pero todos obedecían, y nadie lo delataría. Perífanes sonrió, sintiendo cómo el poder pulsaba en sus venas. La piel le ardía, los ojos le escocían. La disformidad exigía un precio, pero no importaba. Estaba a salvo. Era... ¿qué? Perífanes abrió bruscamente su visión mental. Algo se movía en su telaraña. No era un punto de luz, era una ausencia.
un agujero negro, una brecha moviéndose a través del sector. Como si alguien hubiera recortado un trozo de la realidad y el vacío se arrastrara por los pasillos. Se concentró. Intentó palpar ese punto, penetrar dentro, ver los pensamientos. Nada. Un muro. Sordo, absoluto. Peor que un muro. La nada. Como si sus dedos mentales cayeran en agua helada. Perífanes lo intentó con más fuerza. Envió una orden mental. ¡Detente! Dolor. Agudo, como un clavo en la sien. Gritó, agarrándose la cabeza. De la nariz brotó sangre. Caliente. Bajó hasta sus labios. Escupió, jadeando. ¿Qué es eso? El vacío seguía moviéndose, despacio, implacable, en su dirección. Pánico. Un pánico frío y paralizante recorrió su columna vertebral. La Inquisición. Me han encontrado. Es un asesino. Templo Culexus. Había oído hablar de ellos en susurros, en historias de miedo. Asesinos del vacío, blancos, entrenados para matar psíquicos, invisibles en la disformidad, invulnerables a la magia. Perífanes saltó del trono, su cuerpo temblaba. «No», siseó entre dientes. «No, no lo permitiré». Extendió los brazos. La disformidad respondió. Fuego violeta estalló alrededor de sus palmas. Envió un impulso a todas las marionetas en la zona de movimiento del vacío. Encontrar, matar, borrar el agujero. Miles de puntos brillaron con más fuerza. Obedecieron. Perífanes respiraba pesadamente. La sangre goteaba de su barbilla al suelo. «No moriré en una jaula», susurró al vacío de la sala. «Prefiero quemar este sector hasta los cimientos». Cerró los ojos, sumergiéndose de nuevo en la telaraña, y observó cómo sus marionetas convergían hacia el vacío en movimiento. El pasillo cambió. Las paredes se cubrieron de escarcha. Patrones blancos de cristales reptaban como si estuvieran vivos, formando extraños símbolos. Agustina no conocía su significado, pero mirarlos le dolía. Le lloraban los ojos. En su cabeza pulsaba un dolor sordo. Caminaba hacia adelante, manteniendo el gancho listo. Jadeo inhalar, jadeo exhalar. El respirador era el único sonido. El silencio presionaba los tímpanos, tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Bajo sus pies crujió el hielo. Agustina se detuvo. Frente a ella, una encrucijada. 3 pasillos que se bifurcaban en diferentes direcciones, y en cada uno, sombra. Se movían. A pesar de la ausencia de luz, se alargaban, se contraían, se arrastraban por las paredes como serpientes. Una sombra tomó la forma de un humano, pero con dedos demasiado largos, con la cabeza estirada hacia atrás. Agustina cerró los ojos con fuerza. «No mires. Es incorrecto, es...» Un sonido. Lejano. Un zumbido monótono. Un coro de cientos de gargantas cantando una sola nota. Venía de la derecha. Resonaba en las paredes, haciéndose más fuerte. Agustina giró la cabeza bruscamente. Por el pasillo derecho venía gente. Se movían sincronizados, como en un desfile. Paso, paso, paso. Rostros vacíos. Ojos brillando en violeta. Brazos colgando sin vida. Al frente de todos, Modestus, el joven trabajador con la mano quemada. Caminaba recto. Sus labios se movían al compás del zumbido. Agustina retrocedió hacia la pared, pegando la espalda al metal frío. «No me ven. Miran a través de mí». La multitud pasó de largo. A 1 metro. Modestus giró la cabeza. Sus ojos vacíos y brillantes miraron directamente hacia ella. Y se deslizaron más allá, como sobre un lugar vacío. Él pasó. Detrás de él, los demás, decenas. Marchaban en dirección opuesta a la estación, alejándose. Agustina exhaló. «No me ven. Para ellos soy invisible». Por primera vez en su vida, su maldición era una bendición. Esperó hasta que la última silueta desapareció en la oscuridad.
Luego se dio la vuelta y siguió adelante, hacia donde venía la luz. El resplandor violeta se hacía más brillante. El aire se espesaba. El olor a ozono superaba incluso los filtros del respirador. Y debajo de él, la dulzura de los lirios podridos, empalagosa, provocando náuseas. Disformidad. La palabra surgió sola, de las pesadillas infantiles, de los sermones que aullaban los altavoces Vox. La disformidad es fuente de inmundicia. La disformidad es la boca del caos. Augustina se detuvo ante unas enormes puertas oxidadas. Antaño conducían a la sala de máquinas de la estación. Ahora las hojas estaban entreabiertas, de la rendija brotaba luz violeta. Miró dentro. Y lo vio. La sala era catedralicia, enorme. El techo se perdía en la oscuridad, las paredes se alejaban decenas de metros. Antes aquí había bombas que impulsaban el agua desde los niveles inferiores hacia arriba, a los depósitos. Ahora las máquinas estaban muertas, cubiertas de óxido y moho. Las tuberías colgaban del techo como las tripas de una bestia destripada. Pero eso no fue lo que hizo que Augustina se congelara. La gente. Llenaban la sala, cientos de cuerpos, dispuestos en círculos concéntricos. Estaban inmóviles, brazos caídos, cabezas echadas hacia atrás mirando al techo. Los ojos brillaban con fuego violeta. De las bocas entreabiertas fluía saliva, acumulándose en charcos a sus pies. Y zumbaban. Una sola nota, baja, vibrando en los huesos. El sonido llenaba el espacio, resonaba en las paredes, creaba presión en el aire. Augustina sentía cómo su respirador temblaba con esa vibración. En el centro de la sala, un trono, hecho de basura, vigas de metal retorcidas, restos de cogitadores con los cables arrancados, barriles vacíos de productos químicos. Todo retorcido, soldado, apilado en una pirámide fea de 3 metros de altura. Y en la cima estaba sentado él. Perífanes Laenas era patético. Augustina lo vio incluso desde el umbral, un hombre delgado en harapos. Antes era el uniforme negro de un escriba del administratum, ahora tenía agujeros quemados y manchas de suciedad. Rostro demacrado, mejillas hundidas, piel estirada sobre los huesos. Los ojos ardían con luz violeta, tan brillante que se veían las venas en los párpados, hinchadas y ennegrecidas. Sus manos temblaban. Los dedos arañaban los reposabrazos del trono. Las uñas se habían desgastado, dejando rayas de sangre. De la nariz le brotaba sangre. Un hilo fino bajaba por la barbilla, goteaba sobre el pecho. Murmuraba algo. Los labios se movían, pero las palabras se perdían en el zumbido de la multitud. Está enfermo, pensó Augustina. Necesita ayuda. Dio un paso adelante. Laena se sacudió. Su cabeza giró bruscamente hacia ella. Los ojos se dilataron. La luz violeta brilló más fuerte, dolorosamente, cortando la oscuridad. Tú. Su voz era ronca, rota. ¿Tú? ¿Tú? Augustina se detuvo a 5 metros del primer anillo de marionetas. Apretó el gancho. Su respiración se aceleró. Jadeo, jadeo, jadeo. El respirador no daba abasto. Le pido disculpas. Su voz sonó baja, monótona. Está molestando a la gente. El turno aún no ha terminado. Le pido que pare. Silencio. Incluso el zumbido cesó. Las marionetas callaron como por una orden. Laenas la miraba. Parpadeó. Una vez, 2, y luego se echó a reír. El sonido era histérico, ahogado. Se dobló por la mitad en el trono, apretando las manos contra el estómago, el cuerpo temblando en convulsiones de risa. Lágrimas brotaron de sus ojos brillantes, pero eran rojas, lágrimas de sangre. ¿Trabajar?, logró decir entre carcajadas. ¿Trabajar? ¿Tú has venido a decirme que molesto en el trabajo? Se limpió la cara con la mano, esparciendo sangre por las mejillas. Se levantó.
Se tambaleó, se agarró a una viga oxidada del trono. El fuego violeta alrededor de sus manos parpadeó, inestable. «¿Quién eres?», siseó, extendiendo un dedo tembloroso hacia ella. ¿Quién te envía? ¿Glaucia? ¿La Inquisición? ¿El Assassinorum? Augustina parpadeó bajo la máscara. «Yo soy Augustina Opilio, trabajadora de reciclaje. Turno número 14, sección Tercius 9. «¡Mientes!». El grito resonó en las bóvedas. Laenas levantó bruscamente la mano. El aire crujió, un sonido como de un latigazo. Un rayo violeta trazó el espacio entre ellos. Golpeó el suelo a los pies de Augustina. El hormigón estalló. Fragmentos volaron hacia arriba. Ella retrocedió, cubriéndose la cara con el brazo. Olor a piedra quemada. Ozono tan denso que los ojos escocían. «Eres el vacío». Laenas jadeaba, apoyado en el trono. «Te veo. Un agujero en el materium. Eres un blanco. Culexus te envió». Augustina bajó lentamente el brazo. Miró el cráter humeante en el suelo. Luego a él. «No sé quién es Culexus», dijo en voz baja. «Solo quiero que la gente vuelva en sí. Los ha roto. Es un atasco. Tengo que limpiarlo». Laena se congeló. Su rostro se distorsionó. No era ira. Era incredulidad. La miraba como a un animal parlante. Tú ni siquiera sabes lo que eres». La voz se volvió más baja, casi un susurro. «Lo sé». Augustina bajó la mirada. «Estoy sucia, muerta. La gente me odia, pero eso no le da derecho a romperlos». «¿Romperlos?». Laenas golpeó con el puño en la viga. El metal tintineó. «Los estoy salvando. Les doy un propósito. Ya no necesitan pensar, no necesitan temer. Son libres del miedo, del dolor, de la elección. Soy su Dios». Extendió los brazos, como abrazando toda la sala. «Míralos. Son felices. Sirven a algo más grande». Augustina miró. A las marionetas en el primer anillo. Una mujer, Mirrina Fronius, estaba de pie con el rostro congelado. De la nariz le brotaba sangre, los labios agrietados por la deshidratación. En las esquinas de los ojos se acumulaban costras. No parpadeaba. ¿Cuánto tiempo? ¿Horas? ¿Días? Al lado, un anciano. Sus piernas se doblaban, pero el cuerpo se mantenía por orden mental. Las articulaciones de las rodillas se curvaron hacia atrás. Una dislocación. Podía derrumbarse en cualquier momento, pero la orden de estar de pie no se lo permitía. Un niño, quizás 10 años, cara sucia, lágrimas secas en las mejillas. Se orinaba encima. Un charco a sus pies, la mancha extendiéndose por los pantalones. Felices. «Están sufriendo», dijo Augustina. «No». Laena se agarró la cabeza. «No, eres tú. Tú lo estropeas todo. Donde tú pasas, mi telaraña se rompe. Eres una plaga». Extendió ambas manos. Fuego violeta estalló alrededor de sus palmas. Cúmulos de energía giraron formando bolas del tamaño de un puño. «Te mataré», siseó entre dientes apretados. «Te borraré. Te aniquilaré. La Inquisición no encontrará ni las cenizas». Las bolas se elevaron, giraron a su alrededor. Una órbita de 3 cúmulos de energía disforme. Cada uno pulsaba, brillaba, escupía chispas. Augustina no se movió. Simplemente se quedó de pie, sosteniendo el gancho con ambas manos, mirándolo a través del cristal agrietado del respirador. Jadeo inhalar. Jadeo exhalar. «Le pido que se detenga», repitió ella. «No quiero hacerle daño».
La Enas chilló, un sonido inhumano, histérico. Lanzó las manos hacia adelante. Las bolas de rayos se lanzaron hacia ella. Augustina cerró los ojos con fuerza. Esperó el golpe, el dolor, la muerte. Pero los rayos se disolvieron, simplemente desaparecieron a 1 metro de ella, como si chocaran contra una pared invisible. La luz violeta se sacudió, tembló, se dispersó en chispas tenues que cayeron al suelo y se apagaron. Agustina abrió los ojos. La Enas estaba de pie en el trono, respirando con dificultad. Sus manos temblaban. De sus ojos fluía sangre. «¿Qué?», logró decir. «¿Cómo?». Ella dio un paso adelante. La Enas retrocedió tambaleándose. «¡Atrás!», gritó. «¡Alejaos de mí!». Extendió la mano hacia las marionetas. «¡Matadla! ¡Encontrad el vacío! ¡Despedazadla!». El primer anillo de personas se sacudió. Las cabezas giraron sincrónicamente. Cientos de pares de ojos brillantes se fijaron en Augustina y empezaron a moverse. Lentamente, monótonamente. Los brazos se extendieron hacia adelante, como ciegos buscando el camino. Augustina apretó el gancho. «Lo siento», pensó. «Siento tener que empujarlos». La multitud se cerró a su alrededor, y la sala se llenó de un rugido unificado, el rugido de cientos de gargantas gritando una sola palabra. «¡Muere!». La primera en agarrarla fue Mirrina. La comerciante con cicatrices de ácido se abalanzó más rápido que los demás. Su cuerpo se movía a tirones, como una marioneta rota. Los dedos se cerraron sobre el hombro de Augustina, apretaron a través del mono, y Mirrina gritó. La luz violeta en sus ojos se apagó. Las pupilas se enfocaron. El rostro se distorsionó. Dolor, horror, consciencia. «¿Qué estoy? ¿Dónde? ¡No!». Augustina tiró del hombro, liberándose. Mirrina la soltó, e instantáneamente la luz en sus ojos brilló de nuevo. El rostro se relajó. Las manos se extendieron tras ella. Los liberó con el contacto. Pero solo por un instante. La multitud se cerró. Decenas de manos, por todos lados. Se aferraban al mono, a la capucha, al gancho. Agustina giró, apartando la herramienta, empujó al más cercano, el anciano con las rodillas dislocadas. Cayó, pero inmediatamente comenzó a arrastrarse, arrastrando las piernas. «¡Perdón!», exhaló ella. «¡Perdón!». Rompió el primer anillo. Corrió. A sus espaldas, un rugido. Cientos de gargantas se fundieron en un aullido único. «Muere, muere, muere». Monótono, mecánico, como una grabación atascada de un transmisor Vox. Augustina se zambulló en un estrecho pasaje técnico a la izquierda. Ayer limpió filtros aquí. Sabía que un adulto no cabría. El corazón le latía en la garganta. La costilla le dolía. La vieja lesión del golpe de cilindrus estallaba de dolor con cada respiración. Jadeo, jadeo, jadeo. El respirador no podía manejar la respiración rápida. El filtro se ahogaba. Pisotones a sus espaldas. No caóticos, sino sincronizados. Paso, 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 como una marcha. Cientos de pies golpeando al unísono el suelo metálico. Agustina miró hacia atrás. La multitud llenaba el pasillo de pared a pared. Corrían sin disminuir la velocidad. Tropezaban, caían, y los que venían detrás los pisoteaban, pero la orden de alcanzar no se debilitaba. Los cuerpos se rompían, los huesos crujían, pero las marionetas no sentían dolor. A la cabeza, Cilindrus se usó. El capataz corría agitando su palo. El ojo cibernético giraba caóticamente. El vivo brillaba con fuego violeta. Su rostro estaba tranquilo, casi feliz. «Lo siento, capataz», susurró Agustina, dándose la vuelta. «Lo siento». Se lanzó a la izquierda,
hacia un estrecho paso técnico entre las paredes. Apenas pasó de lado, enganchándose el mono en ganchos oxidados. El paso tenía 40 centímetros de ancho. Un hombre adulto no pasaría. Pero Mayela Enas no se detuvo. Cylindrus se estrelló contra el paso, se atascó. Los hombros chocaron contra las paredes. Intentó pasar. La piel se arrancó de sus brazos, la sangre brotó, pero él siguió empujando. Los huesos crujieron, las clavículas se rompieron, los hombros se hundieron hacia adentro, y podó. Augustina oyó el crujido a sus espaldas. Se giró y vio cómo Cylindrus se arrastraba tras ella, arrastrando los brazos rotos. Detrás de él, dos más. Una mujer se rompía los dedos, plegando las manos para reducir el ancho de su cuerpo. Un adolescente expulsaba el aire de los pulmones, comprimiendo la caja torácica. Se están rompiendo para llegar a mí. Augustina corrió más rápido. El conducto de ventilación salía al sector industrial, un bosque de tuberías, cisternas y escaleras oxidadas. Augustina conocía este lugar. Trabajó aquí hace un año, limpiando filtros. Saltó a la escalera, trepó hacia arriba. Sus manos resbalaban en los travesaños húmedos. El gancho golpeaba su espalda, se enganchaba en las tuberías. Abajo, pisotones, zumbido, coro de voces muertas. Augustina llegó a la plataforma superior. Miró alrededor. 3 caminos. Adelante, un callejón sin salida, una pared. A la derecha, una tubería estrecha por la que se podía reptar. A la izquierda, un puente colgante de rejillas sobre un depósito. El depósito. Augustina miró hacia abajo. 10 metros de profundidad. En el fondo, fango. Residuos de producción química. Un líquido verdoso, burbujeante. Vapores subían hacia arriba, corrosivos. Comían los ojos incluso a través del respirador. Ahí no se meterán. El ácido los matará en un minuto. Pero ella sabía que la Enas no se detendría. Enviaría a las marionetas incluso la muerte. El puente de rejilla se balanceó bajo su peso. Los pernos que sujetaban los cables estaban oxidados. Uno ya se había salido hasta la mitad. No aguantará la multitud. Augustina pisó el puente. La rejilla chirrió. Caminó más rápido. Paso, 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 sin mirar abajo. A sus espaldas, un estruendo metálico. Cylindrus trepó a la plataforma. Detrás, decenas de otros. No lo pensaron. Pisaron el puente. Los cables aullaron. El perno de la izquierda estalló con un tintineo metálico. El puente se inclinó. Augustina se agarró al cable, manteniendo el equilibrio. Las marionetas no se detuvieron. Siguieron caminando, pisoteándose unos a otros. El peso era crítico. El segundo perno crujió. El puente se derrumbó. Ese mismo perno que ella vio estalló con un aullido metálico. Augustina saltó, en el último momento, impulsándose con las piernas desde la rejilla. Sus manos se aferraron al borde de la plataforma opuesta. El gancho resbaló de su espalda. Cayó abajo. Un tintineo metálico, un chapoteo en el ácido. Las marionetas cayeron en cascada. Decenas de cuerpos cayendo en el fango verdoso. Salpicaduras, siseos. No gritaron. Simplemente se hundieron, silenciosamente, mirando hacia arriba con ojos brillantes. Augustina se impulsó, pasó la pierna por el borde. Cayó sobre la plataforma, jadeando. Jadeo, jadeo, jadeo. Abajo en el depósito, los cuerpos se disolvían. El ácido devoraba la carne, dejando solo huesos. El agua burbujeaba, tiñéndose de rojo. Perdón, pensaba Augustina, cerrando los ojos con fuerza. Perdón, Modestus. Perdón, Quincia. Perdón. Pero los pisotones no cesaron. Por las tuberías, por las paredes, por caminos alternativos, la multitud seguía llegando. Cientos. La Enas le lanzaba todo el sector. Augustina se levantó, miró hacia adelante. Un largo pasillo que volvía hacia la estación. El círculo se cerraba. Me está acorralando, como a una bestia.
Casi no le quedaban fuerzas para correr. Los pulmones le ardían. La costilla la atravesaba con dolor en cada inhalación. Sin gancho, solo con las manos desnudas. El mono roto, el hombro izquierdo quemado por salpicaduras de ácido. La piel burbujeaba bajo la tela, pero no podía detenerse. Si me detengo, todos morirán. Todos los que él controla. Soy la única que puede llegar hasta él. Agustina se limpió la sangre de los nudillos rotos, tomó aire y corrió de nuevo. Él la veía con su visión mental, el vacío en movimiento, un agujero en su telaraña. Rompía los hilos allá donde iba. Las marionetas que la tocaban escapaban de su control por un instante, el tiempo suficiente para darse cuenta de lo que él les había hecho. Perífanes gritaba sentado en el trono. La sangre manaba de su nariz, de sus oídos. La disformidad le quemaba por dentro. Estaba absorbiendo demasiado, demasiado rápido, pero no podía detenerse. Ella llegará, lo sé, llegará hasta mí. ¡No!, rugió al vacío de la sala. Extendió los brazos. El fuego violeta estalló alrededor de su cuerpo. La telaraña pulsó con más fuerza. Envió una orden a todos, a todas las almas bajo su control. Reuníos en la estación, rodeadla, aplastadla con vuestro número. 3000 marionetas se dieron la vuelta y echaron a andar. Perífanes Laena se rió a través de la sangre. Intenta atravesar eso, vacío. Siseo, inténtalo. Agustina llegó a la estación a gatas. Las piernas le fallaban. El hombro izquierdo ardía. El ácido había quemado el mono, incrustándose en la piel. Las ampollas se hincharon, reventaron. La icor corría por su brazo. La costilla le pinchaba con cada inhalación, tanto que puntos negros flotaban ante sus ojos. El respirador se ahogaba. Uno de los filtros se había agrietado. Oía el silbido del aire pasando por la membrana. El olor a ozono y lirios podridos golpeaba sus fosas nasales sin protección. Se detuvo en la entrada de la sala de máquinas. Se apoyó en el marco de la puerta, tratando de recuperar el aliento. La sala había cambiado. Las paredes respiraban. El hormigón se hinchaba y bajaba, lenta y rítmicamente, como el pecho de una bestia enferma. De las grietas manaba agua, pero no normal, sino violeta, brillante. Fluía por la superficie formando charcos de los que se elevaba vapor. La escarcha lo cubría todo. Suelo, techos, tuberías. Una costra blanca del grosor de un dedo. Y crecía. Agustina veía cómo unos cristales se estiraban formando agujas, espinas, patrones que recordaban a runas. El aire era denso. Presionaba los hombros, el pecho. Respirar se volvía más difícil con cada paso. Disformidad. Aquí hay demasiada disformidad. La realidad se está agrietando. Había menos marionetas en la sala. Decenas yacían en el suelo, cuerpos que no soportaron la sobrecarga del control mental. De sus narices y oídos fluía sangre, los ojos en blanco, pero la luz violeta aún parpadeaba en las pupilas. El cerebro muerto, pero la orden obligaba al corazón a latir. Los que estaban de pie temblaban, la piel cubierta de moretones por la rotura de capilares. A una mujer le sangraban los oídos, los tímpanos reventados por la presión. Los está matando, comprendió Agustina, simplemente usándolos. En el centro de la sala, el trono, y en él, Perífanes Laenas. Tenía peor aspecto que hace una hora. La piel de sus brazos se había ennegrecido, no bronceada, sino necrosada. La disformidad devoraba la carne desde dentro, dejando rastros carbonizados. Las venas se hinchaban en el cuello, en las sienes, gruesas, pulsantes, brillando en violeta a través de la piel. Los ojos ardían. Pero la esclerótica se había inyectado en sangre. Los párpados estaban carbonizados en los bordes. Lloraba continuamente lágrimas rojas que bajaban por sus mejillas, goteaban sobre el pecho, dejando manchas en los harapos de su uniforme. Laenas la miraba y sonreía.
Has venido. Su voz era ronca, como si le hubieran quemado la garganta por dentro. El vacío ha venido a mí. Augustina entró lentamente en la sala. Cada paso resonaba con dolor en su cuerpo. Se detuvo a 5 metros del trono. Las marionetas no reaccionaban. Estaban de pie como estatuas, mirando a la nada. «Le pido, por favor». Su voz temblaba de cansancio. «Suéltelos. Los está matando». La hiena se inclinó la cabeza, como un perro que oye un sonido desconocido. «¿Matando?», preguntó. «No. Les doy un propósito, un sentido. Ya no tienen miedo, no piensan, no sufren por tener que elegir». Se levantó del trono lentamente. Le temblaban las piernas. Se apoyó en una viga. El fuego violeta recorrió sus brazos, iluminando su rostro desde abajo, haciéndolo parecer una calavera. «¿Y tú?», siseó. «Tú rompiste mi telaraña. Rompiste cientos de hilos. Tú has matado más que yo jamás». Augustina parpadeó. «Yo no quería. Estaban en el camino. El puente se derrumbó. Yo... ¡Cállate!». El grito resonó en las paredes. Laenas golpeó el trono con el puño. El metal tintineó. La piel carbonizada de los nudillos se rompió, salpicó sangre. «¡Tú no eres humana!», jadeaba, extendiendo un dedo tembloroso hacia ella. «Eres un agujero, una ruptura, un error de la naturaleza. No tienes alma, no tienes derecho a hablar de la vida». Augustina bajó la mirada. «Lo sé», dijo en voz baja. «Estoy sucia, muerta, pero eso no le da derecho a usted». «¿Derecho?». La hiena saltó del trono, torpemente, tropezó, cayó de rodillas. Se levantó agarrándose al aire. El resplandor violeta a su alrededor parpadeó, inestable. «¿Quién eres tú para hablarme de derechos? Soy un dios. Tengo 3000 almas en la palma de mi mano. Puedo hacerlas cantar, llorar, morir con una sola palabra». Levantó la mano hacia arriba. Las marionetas levantaron la cabeza hacia el techo al unísono. «Cantad». El coro golpeó al instante. Cientos de gargantas fundiéndose en una sola nota, aguda, penetrante, dolorosa. Las paredes temblaron. Los charcos en el suelo se agitaron. Augustina cerró los ojos con fuerza. Se tapó los oídos con las manos, pero el sonido la atravesaba. Vibraba en los huesos, en los dientes. La hiena se rió, bajó la mano. El coro se cortó al instante. «¿Ves?», abrió los brazos. «Yo soy el poder. Yo soy la autoridad. Y tú no eres nada». Augustina abrió los ojos, lo miró. «Si usted es un dios», su voz era plana, monótona, «¿por qué me tiene miedo?». Silencio. La hiena se congeló. La sonrisa se deslizó lentamente de su rostro. «¿Qué?». «Me lanzó a cientos de personas», continuó Augustina. «Les obligó a romperse los huesos, a ahogarse en ácido. Grita, llora, pierde el control. Los dioses no hacen eso». Dio un paso adelante. «Usted es solo un hombre enfermo, asustado. No he venido a matarlo. He venido a ayudar». «¡Atrás!». Laenas levantó ambas manos. Rayos violetas estallaron de sus palmas, arco tras arco, golpeando el suelo, las paredes, rompiendo el hormigón. Uno golpeó a Augustina. El rayo se disipó a 1 metro de ella. Simplemente se disolvió. La luz violeta se sacudió, tembló, se deshizo en chispas. Cayeron al suelo, se apagaron. Augustina ni siquiera se tambaleó. La hiena se miró las manos. Temblaban. El fuego a su alrededor parpadeaba, se debilitaba. «No», susurró. «No, es imposible». «Deténgase». Augustina dio otro paso. «Por favor, se está quemando a sí mismo». «¡Atrás!»,
Le lanzó telequinesis, un trozo de tubería que estaba en el suelo. El metal voló, atravesó el aire con un silbido, llegó a 1 metro y cayó. Simplemente se desplomó, como si chocara contra una pared invisible. Golpeó el suelo con un estruendo. La Enas retrocedió. Su espalda chocó contra el trono. Respiraba entrecortadamente. Escupía sangre. ¿Qué eres? Como tú. Augustina cruzó la línea invisible. Entró en su zona personal. 3 metros hasta el trono. Y la Enas se asfixió, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Se agarró la garganta, clavándose las uñas en la piel. Los ojos se desorbitaron. La luz violeta en ellos parpadeó 1, 2, 3 veces y se apagó. La telaraña se rompió. El vínculo con la disformidad se cortó, brusca, dolorosamente, como una amputación. Perifanes. La Enas cayó de rodillas, vomitó sangre directamente en el suelo. El cuerpo se sacudía en convulsiones. Una ola recorrió la sala. Las marionetas cayeron, cientos de cuerpos desplomándose simultáneamente. Algunos perdieron el conocimiento, otros respiraban convulsivamente, volviendo en sí. Alguien gritó al darse cuenta de lo sucedido, pero Augustina no oía. Estaba de pie sobre la Enas, mirándolo a través del cristal roto del respirador. Él la miraba desde abajo. Ya no era un psíquico, ni un dios. Solo un escriba patético y enfermo que temía las naves negras. «Por favor», logró decir escupiendo sangre. «No, no me mates». Augustina se arrodilló frente a él, extendió las manos y tocó su cuello. Los dedos de Augustina se posaron en la garganta de Perifanes la Enas. No apretaron de inmediato, simplemente tocaron. Guantes toscos contra piel quemada. Él intentó retroceder, pero su espalda estaba contra la base del trono. No había a dónde huir. «No», graznó él. «Por favor, solo quería vivir». Augustina lo miraba a través del cristal roto. Ojos gris pálido, vacíos, como siempre, sin ira, sin alegría, solo cansancio. «Lo sé». Su voz era baja, monótona. «Todos quieren vivir». Los dedos se cerraron. Perifanes intentó respirar y no pudo. La presión en la tráquea no era fuerte, casi cuidadosa, pero suficiente. El aire no pasaba. Se agarró a las muñecas de ella, intentó apartarle las manos. Estaba demasiado débil. La disformidad había quemado todas sus fuerzas, dejando solo un cuerpo exhausto. Sus piernas golpearon el suelo. El cuerpo se sacudió en pánico. Instinto, antiguo, animal. Respira. Respira o muere. Pero no había aire. Perífanes miró su rostro, la parte visible bajo el respirador. Piel gris, cicatrices en los pómulos. Y los ojos, vacíos. Los miraba y veía la nada. Ni odio, ni el triunfo del vencedor. Simplemente ausencia. Como mirar a un pozo profundo en cuyo fondo no hay agua. Solo oscuridad. Disformidad, pensó frenéticamente. Dame fuerza. Devuélveme el vínculo, aunque sea una chispa. Nada. Cerca de ella, la disformidad estaba muerta. El Immaterium no existía. Ella era un agujero en la realidad, y ese agujero lo succionaba todo. La magia, la esperanza, la posibilidad misma de un milagro. Los pulmones ardían. La vista se oscureció. Perífanes intentó decir algo. Los labios se movieron, pero no hubo sonido. No quiero morir. No quiero. Yo. Lo último que vio fueron sus ojos, gris pálido, infinitamente vacíos. Y comprendió. Es el final. No fuego, no dolor. Simplemente vacío. Nada. El olvido.
Perífanes Laenas murió mirando al abismo. Augustina sintió cómo el cuerpo bajo sus manos se aflojaba. Lo sostuvo unos segundos más para asegurarse. Luego, lentamente, soltó los dedos. Retiró las manos, las miró. Los guantes sucios, empapados de sangre y productos químicos, temblaban. He matado a un hombre. El pensamiento llegó en silencio, sin emoción, solo la constatación de un hecho. Laenas yacía a los pies del trono, la cabeza echada hacia atrás, la boca entreabierta. Los ojos permanecían abiertos, pero la luz violeta se había apagado, solo pupilas vacías mirando al techo. En el cuello, marcas rojas de dedos, no profundas, casi suaves. Agustina extendió la mano, le cerró los párpados. Sus dedos dejaron manchas sucias en la piel. «Perdone», susurró. No sabía cómo más detenerlo. El silencio de la sala le respondió. No silencio. Sonidos, gemidos, sollozos, respiración ronca, tos. Agustina levantó la cabeza. Las marionetas habían despertado. Cientos de personas, yaciendo en el suelo, volvían en sí lentamente. Alguien estaba sentado, con la cabeza entre las manos, balanceándose. Alguien lloraba, en voz baja, desesperadamente. Alguien simplemente miraba al vacío, incapaz de comprender. La memoria estaba borrosa. Fragmentos. Destellos de lo que les obligaron a hacer. La voz en la cabeza que era imposible desobedecer. Órdenes que daban náuseas, pero el cuerpo se movía solo. La mujer junto a la pared, Myrrhina Fronius, estaba sentada con las manos apretadas contra el pecho. Miraba sus palmas. Estaban llenas de sangre. ¿De quién? ¿Qué he hecho? El anciano se frotaba las sienes, haciendo muecas. La migraña le partía el cráneo. Recordaba la presión, algo que se metía en la mente, expulsaba sus propios pensamientos, los reemplazaba por ajenos. El adolescente en la esquina vomitaba, bilis, sangre. El cuerpo rechazaba la violación mental físicamente. Agustina se levantó lentamente. Las piernas le flaqueaban. El hombro ardía. La quemadura de ácido pulsaba con dolor. La costilla pinchaba. Se apoyó en el trono, tratando de recuperar el aliento. Jadeo inhalar, jadeo exhalar. El respirador, la única constante. Alguien gimió más fuerte. Agustina giró la cabeza. Cilindrus se usó. El capataz yacía a 5 metros de ella, de lado. El ojo cibernético parpadeaba. Los sistemas se reiniciaban. El ojo vivo se abrió lentamente. La pupila enfocó. Inspiró profundamente. Tosió. Se dio la vuelta sobre la espalda. La memoria volvía a trozos. La voz. Escucha. Obedece. El cuerpo se mueve solo. Correr. Detrás de alguien. Detrás de... ¿la muerta? ¿Por qué? No lo sé. La voz lo dijo. El puente. La caída. Agua. Ácido. No, yo no caí. Otros cayeron. Lo vi. Se ahogaban. Yo no podía parar. La voz. Cilindrus se sentó. Se agarró la cabeza. El mundo daba vueltas. Miró alrededor. Decenas de cuerpos. Sangre. Varillas arrancadas. Grietas en las paredes. ¿Qué ha pasado? Su mirada cayó en el trono, en el cuerpo muerto en la base, en ella. Agustina estaba de pie, agarrada al trono, sangrando, el hombro mojado, el mono desgarrado, el respirador agrietado, pero estaba de pie, sobre el cadáver. Cilindrus intentó levantarse. Las piernas no le obedecían. Se arrastró a 4 patas hacia la salida de la sala. El instinto gritaba: «Vete, algo no va bien, vete». Pero los pensamientos eran lentos, viscosos como la melaza. Magia. Había magia. Disformidad. Un brujo. Lo vio, vagamente, a través del velo de la voluntad ajena,
A él, el hombre en el trono, ojos brillantes, la voz en la cabeza. Brujo, bruja, inmundicia. Cilindru se giró, mirando a Augustina, y lo sintió. Repulsión, repentina, aplastante, irracional, como si algo se le revolviera en el estómago. Un sudor frío le recorrió la espalda, le temblaron las manos. Ella no es humana. Algo incorrecto. No recordaba los detalles. No recordaba que ella los había salvado. La memoria estaba destrozada, el cerebro traumatizado por la posesión mental. Solo quedaba el miedo, biológico, antiguo. El gen paria le provocaba pánico, duplicado, triplicado por el estrés. Tú. Roncamente. ¿Qué tú? Otros empezaron a levantarse, a mirar alrededor, a verla y a sentir. Uno tras otro, los rostros palidecían, las miradas se dilataban, la gente retrocedía, reculando hacia las paredes. Mirrina Fronius se levantó, miró a Augustina y vomitó directamente en el suelo. Se limpió la boca jadeando. «Es ella», susurró la comerciante. «Lo siento. Algo va mal. Ella». «¡Bruja!», gritó alguien desde el extremo lejano. «¡Ha traído demonios!». Augustina parpadeó. «No», en voz baja. Yo ayudé». Pero su voz era monótona, carente de emociones. Muerta. Cilindrus agarró un trozo de varilla que había cerca. Se puso de pie, tambaleándose. Levantó el arma improvisada. «Ella lo mató», señaló el cadáver de Laenas. «Ella. No sé qué hizo, pero...». La multitud se congeló. La miraban. Augustina estaba de pie en medio de la sala, sola, desangrándose, rodeada de cientos de personas a las que acababa de salvar. Y la odiaban. No conscientemente, no por maldad, simplemente porque no podían evitarlo. Mirrina levantó una piedra, un fragmento de hormigón. «Matad a la bruja», susurró. El eco fue recogido por otros. «Matar. Matad a la bruja. ¡Matadla!». La primera piedra voló. La piedra golpeó a Augustina en el hombro. No en el quemado, en el derecho. Un golpe seco que la hizo tambalearse. No gritó. Simplemente retrocedió un paso, llevándose la mano al lugar del impacto. La segunda piedra llegó a continuación. Golpeó en el costado, donde estaba la costilla fisurada. El dolor estalló en un destello blanco. Las rodillas cedieron. Augustina cayó, frenándose con las palmas contra el hormigón frío. La multitud se movió, no de inmediato. Al principio con incertidumbre, como una manada probando a la presa. Mirrina dio un paso, luego otro. Levantó una segunda piedra. La lanzó. Acertó en la espalda. Augustina se dobló, pegó la frente al suelo. Jadeo, jadeo, jadeo. El respirador se ahogaba. El filtro estaba definitivamente obstruido. El aire pasaba en un hilo fino. «Perdón», susurró al suelo. «Perdón, Mirrina». Tercera piedra. Cuarta. Una lluvia de golpes. Cilindrus agarró el trozo de varilla con ambas manos. Se acercó. Se detuvo a 1 metro. La miró desde arriba. A la figura encorvada, cubriéndose la cabeza con las manos. Su ojo vivo temblaba. El cibernético giraba caóticamente. Los sistemas aún se recuperaban tras la posesión. La conozco. La muerta. Augustina. Ella trabajaba, limpiaba colectores, pero el pensamiento no encajaba. El cerebro se negaba a conectar los hechos. Brujo, disformidad, inmundicia. Y ella está sobre el cadáver. Ella, el instinto gritaba.
Peligro. Eres tú, logró decir entre dientes apretados. Tú lo trajiste. Tú profanaste el sector. Augustina levantó la cabeza. Lo miró a través del cristal roto. No, capataz Zeuso. Yo lo detuve. Voz monótona, muerta, incorrecta. Cilindrus levantó la varilla, golpeó. El metal se estrelló en el costado de Augustina, donde el ácido había quemado el mono. Ella emitió un gemido ahogado, rodó sobre el costado, apretando las manos contra el estómago. Dolor, tanto dolor, pero no gritaba. Cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes, respiraba con sacudidas cortas a través del filtro roto. La multitud la rodeó en un anillo. El anciano con las rodillas dislocadas, cojeando, arrastrando los pies, se acercó, le lanzó una piedra a la cara. Falló, le dio en el hombro. El adolescente que vomitaba en la esquina se levantó, agarró un trozo de tubería, se acercó, golpeó las piernas, crujido. Augustina gritó, por primera vez en voz alta. La espinilla se dobló en un ángulo incorrecto. El cuerpo se sacudió en una convulsión de dolor. «Perdón», sollozó. «Perdón, no quería. Solo quería...» «¡Cállate!». Una mujer, una madre que sostuvo a su bebé sobre el fuego, le dio una patada en las costillas. La bota se estrelló contra el hueso roto. Algo crujió dentro. Augustina se encogió, haciéndose un ovillo. Las manos cubrieron la cabeza, las piernas contra el estómago. Me lo merezco, me lo merezco. Siempre lo estropeo todo. Las piedras llovían, de todos lados. Algunos apuntaban, otros lanzaban a ciegas. Los golpes daban en la espalda, en los brazos, en la cabeza. El respirador se rompió. El cristal del visor estalló en fragmentos. El marco metálico se dobló, se clavó en la cara. Agustina intentó quitárselo, pero los dedos no obedecían, entumecidos, hinchados. «¡Bruja! ¡Inmundicia! ¡Matadla! ¡Purificad con fuego!». Las voces se fundían en un rugido único, como aquel zumbido con el que cantaban bajo el control de la Enas. Pero ahora era su voluntad, su miedo, su odio. Cilindrus levantó la varilla de nuevo, la alzó sobre su cabeza, miró el cuerpo retorcido a sus pies. Es una muerta, siempre lo fue. Corrupción, suciedad. El emperador no tolera a tales. Recordó, vagamente, cómo la golpeó con el palo por la mañana, por acercarse demasiado a los trabajadores, por existir. Correcto, siempre hice lo correcto. Bajó la varilla, en la nuca. Golpe. El mundo estalló en dolor. Augustina sintió cómo algo cálido se derramaba por su cuello, por los hombros. La visión se nubló. En los oídos zumbaba, un sonido agudo, penetrante, ahogando todo lo demás. Yacía con la mejilla pegada al hormigón frío. Veía, borrosamente, piernas alrededor, botas, pies descalzos, sangre fluyendo en charcos. Mi sangre. Respirar se volvió difícil. Cada inhalación costaba un estertor, el pulmón perforado por la costilla rota. El aire pasaba con un silbido, burbujeaba dentro. Jadeo, inhalar. El respirador ya no funcionaba. Destrozado. Los filtros rotos tirados cerca, en el charco. Augustina intentó decir algo. Los labios se movieron. Perdón. Nadie la oyó. La lluvia de golpes continuaba. Piedras, varillas, manos, pies. Alguien lloraba mientras golpeaba. Alguien gritaba oraciones. «El emperador protege. El emperador juzga». Cilindrus retrocedió, respirando pesadamente. Bajó la varilla ensangrentada. Miró lo que quedaba. Un cuerpo retorcido. Un charco de sangre extendiéndose por el hormigón. El respirador roto, tirado a un lado. Es correcto, pensaba, haciendo el signo del águila en el pecho.
El emperador no tolera la inmundicia. La multitud retrocedía lentamente, uno tras otro, bajando las armas. Las piedras caían de las manos, tintineaban contra el metal. Silencio. No absoluto. La respiración ronca de decenas de personas. Sollozos. Alguien vomitaba contra la pared. Alguien rezaba. Pero la lluvia de golpes cesó. Mirrina estaba de pie, con una piedra en la mano. Miraba el cuerpo a sus pies. Abrió los dedos. La piedra cayó, rodó hacia el charco de sangre. «¿Qué hemos?», susurró. «Emperador misericordioso, ¿qué hemos hecho?». El anciano cayó de rodillas. Se cubrió la cara con las manos. Ella mató al brujo. Ella. El adolescente dejó caer el trozo de tubería. Retrocedió, pegando la espalda a la pared. Miraba sus manos, llenas de sangre. «No», susurró. «No, no, no». Cilindrus estaba sobre el cuerpo de Augustina. La varilla temblaba en sus manos. Correcto. Fue lo correcto. ¿Pero por qué entonces tenía un nudo en la garganta? ¿Por qué le temblaban las manos? Miró el cadáver de la Enas en el trono, al brujo muerto con marcas rojas en el cuello. ¿Quién lo mató? Ella. La muerta mató al brujo. ¿Y nosotros? El pensamiento se cortó. Daba demasiado miedo terminarlo. Ella aún respiraba, apenas. Un sonido sibilante, burbujeante. La sangre llenaba el pulmón, subía a la garganta. No podía toser. La caja torácica rota. Veía, borrosamente, con un solo ojo, cómo una multitud se dispersaba. Se iba. La dejaban. Probablemente así debe ser. Casi no había dolor. El cuerpo se entumeció. El frío avanzaba desde las extremidades hacia el centro. Lento, implacable. Estoy sucia. Siempre lo estuve. Mamá tenía razón al abandonarme. Cilindrus tenía razón al golpearme. Todos tienen razón. No debía haber nacido. El último pensamiento no fue de salvación, ni de injusticia. Simplemente, perdón. Perdón a todos. Perdón por existir. El ojo se cerró. La respiración se detuvo. En el charco de sangre yacía el respirador destrozado. Cristal roto. Marco doblado. Filtros vueltos del revés. Y silencio. Absoluto. Por primera vez en toda su vida, silencio sin el jadeo de la respiración. Tiraron el cuerpo al pozo negro 1 hora después de la muerte. Cilindrus y 2 trabajadores la tomaron por brazos y piernas, tratando de no tocar la piel, incluso muerta. La llevaron a través de la sala vacía, por los pasillos, hasta el viejo pozo de drenaje en el borde del sector. Nadie hablaba. Solo respiración pesada. El arrastrar de botas. Gotas de sangre cayendo del cuerpo al metal. Tac, tac, tac. El pozo se abría en el suelo. Una abertura redonda que conducía a la oscuridad. De allí apestaba podredumbre y químicos. Profundidad desconocida. Tal vez 20 metros, tal vez 100. Allí tiraban todo. Desechos, maquinaria rota, cadáveres de los que no querían informar a los árbitres. «A la de 3», dijo roncamente Cilindrus. Balancearon 1 vez, 2, 3. El cuerpo de Augustina Opilio voló hacia la oscuridad. Nadie oyó el sonido de la caída, demasiado profundo. Cilindrus se limpió las manos en el mono, escupió al pozo, se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Los trabajadores lo siguieron. En los pasillos, la multitud. Cientos de personas agrupadas, sentadas contra las paredes, acostadas en el suelo. Alguien lloraba. Alguien rezaba, monótonamente, sin parar, pasando las cuentas de rosarios improvisados.
Muchos se miraban las manos, ensangrentadas. «¿Qué hemos hecho?», susurraba Mirrina Fronius, meciéndose de adelante hacia atrás. «Emperador misericordioso, ¿qué hemos hecho?». Nadie respondió. El anciano en el rincón murmuraba una oración. «Y que perdone Él nuestros pecados, y que lave la sangre de nuestras manos, pues somos sus siervos fieles». Pero la oración sonaba vacía. Las palabras no traían consuelo. Cyrindrus pasó de largo. Se detuvo a la salida del sector. Miró su varilla ensangrentada, sus manos. Ella mató al brujo, y nosotros la matamos a ella. Fue lo correcto, correcto. Se lo repetía para sí mismo como un mantra, pero el nudo en la garganta no desaparecía. 1 hora después, el rugido de motores rompió el silencio de la subcolmena. Lanzaderas negras descendieron en la plataforma de aterrizaje del sector Tercius 9, masivas, blindadas, con el símbolo de la Inquisición en los costados, una letra I estilizada con una calavera. Las rampas bajaron. Salieron tropas de asalto de la Inquisición, 20 figuras en caparazón negro, con cañones infernales en las manos, rostros ocultos tras cascos con visores rojos. Se movían sincronizados, como un solo cuerpo, tomando el perímetro. Detrás, el inquisidor Rogerius Glaucia, un hombre alto y delgado con la túnica roja oscura del Ordo Maleus, cabello gris peinado hacia atrás, rostro surcado por cicatrices. Una se extendía desde la sien hasta la barbilla, cruzando un ojo quemado. El ojo sano, frío, gris, como el acero. En la mano, un Auspex, escáner portátil. La pantalla parpadeaba en verde. Glaucia miró las lecturas. Hizo una mueca. «Actividad de disformidad nivel Gamma 3», pronunció en el transmisor Vox del cuello. «Rastros residuales de dominación mental. Psíquico no autorizado», confirmó. Voz del Vox, ayudante en órbita. «Órdenes, mi señor». «Limpieza. Protocolo estándar Omega 7. Minimizar testigos». «Entendido. Tropas listas». Glaucia apagó el Vox. Asintió al sargento de los Stormtroopers. Este dio la orden. El escuadrón se dispersó, comenzando la purga del sector. El inquisidor se dirigió a la vieja estación de bombeo. La sala de máquinas lo recibió con olor a sangre y ozono. Glaucia se detuvo en la entrada, mirando alrededor. Paredes cubiertas de escarcha, ya derritiéndose, fluyendo en arroyos verdosos. Grietas en el hormigón, zonas del suelo fundidas, charcos de sangre. Decenas de cuerpos, vivos, sentados contra las paredes, agarrándose la cabeza. No miraban al inquisidor. Simplemente estaban sentados, meciéndose, murmurando oraciones. En el centro de la sala, un trono de basura. A sus pies, un cadáver. Glaucia se acercó. Se arrodilló. Acercó el Auspex al cuerpo. La pantalla parpadeó. Rojo, naranja, violeta. «Rastro de disformidad nivel Beta Plus», murmuró el inquisidor. «Psíquico clase Delta, posiblemente Epsilon. La muerte se produjo por...». Se inclinó más cerca, examinó el cuello. «Asfixia, estrangulamiento». Se levantó. Miró alrededor. Alguien lo mató físicamente, sin volter, sin espada. El Auspex en su mano emitió un pitido. Glaucia miró la pantalla. Allí apareció una anomalía, una señal tenue, casi imperceptible. No energía de disformidad. Ausencia de energía de disformidad. Rastro nulo. El inquisidor se quedó inmóvil. «Un blanco», susurró. «Aquí hubo un blanco». Se volvió hacia el trabajador más cercano, el anciano sentado junto a la pared. «Tú, ¿dónde está el cuerpo del vacío?» El anciano se sacudió, levantó la cabeza, ojos rojos de llorar, vacíos. «Nosotros no sabíamos.
«Ella. ¿Dónde?» La voz del inquisidor no se elevó, pero el frío en ella hizo que el anciano se encogiera. «El pozo. Negro. La tiramos. Perdone, mi señor, no sabíamos». Glaucia se dio la vuelta sin terminar de escuchar. Hizo un gesto a los Stormtroopers. «Seguidme». El pozo negro estaba a 5 minutos a pie. Glaucia se detuvo en el borde. Miró hacia abajo. Oscuridad de la que apestaba a podredumbre. Sacó del cinturón una bengala de lúmenes. La tiró abajo. La luz cayó, iluminando las paredes del pozo. 20 metros. 30. 40. Golpeó el fondo. Allí, un montón de basura. Restos de maquinaria. Cadáveres en diversos grados de descomposición. Y ella. El cuerpo yacía en la cima del montón, torcido de forma antinatural. Un brazo bajo la espalda, el otro extendido hacia un lado, la cabeza echada hacia atrás, el rostro gris, ensangrentado, ojos abiertos, mirando al cielo. Glaucia activó el box. «Necesito un elevador, inmediatamente». 10 minutos después, izaron el cuerpo con cables. Lo colocaron en una paleta de metal al borde del pozo. El inquisidor se arrodilló a su lado. Acercó el Auspex al cuerpo. La pantalla se apagó, por completo, como si la hubieran desconectado. Glaucia guardó el Auspex. Sacó otro dispositivo, un sensor manual para determinar el nivel de clasificación nula. Lo pasó a lo largo del cuerpo. La aguja se sacudió. Se fue a la zona roja. Omega Minus. El inquisidor se detuvo. Miró el rostro destrozado, las extremidades rotas, las heridas, decenas, por golpes contundentes, piedras, metal. Un ejemplar raro, dijo en voz baja al vacío. Nivel Omega Minus. 1 entre 1000 millones. Se levantó. Se limpió las manos con un pañuelo. Activó el box. «Ayudante, anotar en el informe. Incursión de disformidad en colmena Tercius Prime, sector 9. Liquidada. Psíquico no autorizado clase Delta. Liquidado por fuerzas de la población local». Pausa. «Mi señor, ¿y el blanco?» Glaucia miró el cuerpo una vez más. «Pérdidas. Un paria, clase Omega Minus. Material para el templo Culexus perdido. Coste de la pérdida...» Sacó un pequeño cogitador del bolsillo. Tecleó. «Estimada en 3 millones de tronos. Anotar como pérdida presupuestaria del Officio Assassinorum». «Entendido. ¿Qué hacer con el sector?» «Quemadlo, por completo. Protocolo Omega 7. No dejar testigos». «Se hará». Glaucia apagó el box. Asintió al sargento. Promethium, por todas partes. Los Stormtroopers se dispersaron. 1 minuto después, el aire se llenó de olor a combustible. El inquisidor se dirigió a la lanzadera sin mirar atrás. A sus espaldas estallaron las primeras lenguas de fuego. 3 horas después. El sector Tercius 9 ardía. El fuego devoraba pasillos, salas, cubículos. Fundía el metal, desmoronaba el hormigón. La gente corría, los que pudieron. Los demás ardían vivos, encerrados por orden de la Inquisición. El pozo negro se convirtió en un horno. Los cuerpos en el fondo se carbonizaron, se deshicieron en cenizas. Pero una cosa sobrevivió: el respirador. Roto, agrietado, con el marco doblado. Yacía en el borde del pozo, allí donde el fuego aún no había llegado. El viento de la corriente térmica lo levantó, lo hizo girar. El respirador cayó de nuevo al pozo, al charco de productos químicos. Se hundió lentamente, hasta que el fuego lo engulló también a él. Lo último que quedó de Agustina Opilio. En el informe de la Inquisición, presentado en Terra un mes después, estaba escrito: incidente liquidado con pérdidas mínimas de activos imperiales. Bajas civiles,
1247 almas, insignificante. Recomendación: reforzar el patrullaje de las naves negras en el sector. Fin del informe. Firma: Rogerius Glaucia, inquisidor del Ordo Maleus. Nadie mencionó su nombre. En el Imperio hay 1 billón de almas. Una más, una menos, no tiene importancia. Pero en algún lugar, en la oscuridad, donde la luz no llega, los corazones más vacíos son los que arden con más fuerza.